Bueno, habíamos quedado en la suite de protocolos TCP/IP del modelo TCP/IP. Podemos observar que cuenta con amplia variedad de protocolos, esta suite de protocolos. Y también debemos decir que este suite de protocolos de TCP/IP es un conjunto utilizado por la Internet tal como la conocemos, ¿no? Algo también que agregar es que TCP/IP es un conjunto de protocolos de estándar abierto, ¿okay? Está disponible para su uso, para su estudio de manera pública y que puede ser usado por cualquier proveedor, empresa que desea o que le sea necesario, ¿no? Toda esta suite de protocolos que vemos acá en pantalla está basado en varios estándares desarrollados por grupos y organizaciones de trabajo, evaluados y avalados por un grupo de profesionales, aprobados a través de organizaciones de estandarización y sumamente probados, puestos en prueba y funcionando, ¿no? Y además que siempre se hace una revisión para alguna actualización, alguna mejora en algunas de sus de los servicios que ofrece cada protocolo, ¿no? Entonces así es como se puede ver de manera resumida la variedad de protocolos a nivel de cada capa según el modelo TCP/IP de esta suite de protocolos, ¿no? Podemos ver acá en la capa de acceso a la red, o la capa de enlace de datos también. Podemos ver protocolos de resolución de direcciones como ser ARP, protocolos para enlace de datos como ser el protocolo EDR y el protocolo LAN inalámbrica, Wireless Network Area Local, redes de área local inalámbricas, Wireless Local Area Network. Tenemos también otros protocolos para distinto propósito en la capa de Internet, también llamada la capa de red, es la capa 3. Tenemos protocolos específicos para Internet, protocolo IP, protocolo NAT, traducción de direcciones, protocolos con el propósito de mensajería, ICMP, protocolos de enrutamiento, OSPF, RIP, EIGRP, BGP, protocolos ubicados en la capa de transporte. Tenemos protocolos dedicados para establecimiento de la conexión, es el protocolo TCP, protocolo que no necesita un establecimiento de la conexión entre dos dispositivos finales, el protocolo UDP. Y para la capa de aplicación tenemos para distintos propósitos una amplia gama de protocolos, ¿no? Todo en la suite de protocolos TCP/IP, repetimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va distribuyendo la información a medida que pasa, o el paquete o la unidad de datos de protocolo a medida o mediante cada capa? Pues aquí tenemos un proceso de comunicación. ¿Cómo esto puede ser posible? Tenemos en el primer escenario, por ejemplo, un servidor web está encapsulando la información que está generando. Esta va a ser la fuente y va a enviar una página web a un cliente, ¿no? Desde el servidor web hacia el cliente. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero va a generar, en el orden de esta capa, va a generar los datos del usuario, en este caso datos del servidor web. Luego, esto está ubicado en la capa de aplicación, por favor, no perderse acá, en la capa de aplicación. Luego, se va encapsulando con la unidad de datos protocolo de la capa de transporte, es decir, mediante el protocolo TCP. A esto le llamamos segmento TCP, va a encapsular los datos del usuario.
Vamos ya ahora con la capa de transporte. Seguimos encapsulando ahora la capa 3, la capa de internet. ¿Dónde está? La capa de internet va a encapsular los datos, o mejor dicho, va a encapsular lo que quedó el segmento TCP, ya lo tenemos, y se va a convertir en un paquete IP para luego pasar a ser encapsulado por los datos o por la unidad de datos protocolos de la capa de enlace o la capa de acceso a la red. ¿Ok? Mediante el protocolo Ethernet denominamos trama Ethernet. Y de esa manera, todo este encapsulamiento de los datos va a llegar o se va a transmitir, va a fluir en señales eléctricas, pulsos de luz mediante el medio de transmisión, hasta llegar a la fuente, donde la fuente va a decodificar y volver a convertir en datos digitales. Y lo que va a hacer el cliente es desencapsular de forma ascendente, de forma ascendente en el orden de las capas, ascendente desde la capa de enlace hacia arriba, cada uno de las tramas Ethernet, pasando por el paquete IP, desencapsulando hasta el segmento TCP y hasta llegar el datos de usuario, los datos del usuario, que es lo que al cliente web le va a interesar, ¿no? Eso sería un proceso de comunicación básico. De eso trataría. Habíamos hablado de las organizaciones y estándares que desarrollaron mediante estudios y pruebas, múltiples pruebas, varios de los protocolos. Esas organizaciones que han desarrollado estos estándares, en los cuales están basados los protocolos, muchos protocolos, ayudan a fomentar, a contribuir la interoperabilidad de esta tecnología. También se debe reconocer que estas organizaciones son sin fines de lucro y que están debidamente, o mejor dicho, el propósito de estas organizaciones es el de desarrollar y promover normas, ¿no? Normas y protocolos para contribuir a los modelos de referencia, ¿no? Entre otros estándares podemos ver la IETF, que habíamos leído en varias ilustraciones atrás, que es el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, entre otras, ¿no?, que podemos ver acá en pantalla. Otras organizaciones de estándares involucrados en el desarrollo específicamente del modelo TCP/IP. Podemos ver acá la IANA, la ICANN, etcétera, etcétera, ¿no? Otra y muy conocida es la organización IEEE, que ha desarrollado varios protocolos, varios estándares de comunicación, los protocolos. La organización TIA, que es siempre me hace recuerdo a las normas para el cableado de par trenzado. La ITU también, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, habíamos hablado de la suite de protocolos de distintos modelos de referencia. Ahora vamos a ver esos modelos de referencia. Habíamos dicho que los protocolos van a estar basados en capas, ubicados en capas, para su mejor comprensión y su mejor estudio. La necesidad de estudiar, de verlo en capas, es porque nos va a ayudar a entender conceptos muy complejos del funcionamiento de una red, ya que
si no fuera así, sería difícil de explicar y comprender, ¿no? Estos modelos de referencia basados en capas van a describir, y como habíamos visto hace un momento atrás, cómo suceden las operaciones de red, ¿no? Estos modelos de referencia, tenemos el modelo de referencia OSI, el modelo de referencia TCP/IP, ¿no? Habíamos visto que la diferencia entre ellos es en la cantidad de las capas, pues simplemente lo que pasó es que el modelo TCP/IP se trató de abstraer las 3 primeras capas superiores, como pueden ver acá en pantalla. La capa de transporte se mantuvo, la capa de internet se mantuvo, la capa de acceso a la red abstrajo en la capa de enlace y la capa física del modelo OSI, ¿no? Y al medio podemos tener, o mejor dicho, podemos ver los protocolos, la suite de protocolos del modelo de referencia TCP/IP, ¿no? Entonces no olvidemos que el modelo de red es solamente una representación de las operaciones de las redes, del funcionamiento y operación de las redes, ¿ok? Entonces, como habíamos dicho, ¿en qué ayudó el estudio del modelo de referencia en capas? Pues ayuda a mantener un orden en el diseño de los protocolos, ¿no? Ya que habíamos visto que cada protocolo opera en cada capa, pero debe ofrecer servicios a sus capas, a los protocolos de las capas adyacentes. Entonces debe haber una cooperación en los servicios prestados por, digamos, protocolos que están ubicados en las capas inferiores hacia las capas superiores, ¿no? Ahora, otra razón o beneficio del uso del modelo de referencia organizado en capas, establecido en capas, es que ayuda a que las empresas, las organizaciones que trabajan con dispositivos de red, eviten que cambien su tecnología y todos usen todos hablen el mismo idioma, todos se basen en el mismo modelo de referencia, para que el lenguaje sea común entre todos, ¿no? Y haya compatibilidad, más que todo, que eso es lo que se busca, ¿no? Entonces aquí podemos ver de nuevo la descripción de cada capa del modelo de referencia OSI, en este caso. La capa física estudia los medios de transmisión, el canal de comunicaciones, para mantener, activar y desactivar las conexiones, ¿no? La capa de enlace de datos es la capa que se encarga de estudiar cómo los dispositivos accesan a la red o un canal compartido, ¿no? A nivel lógico, la capa de red va a proporcionar servicios para intercambiar datos individuales de forma global a través de la red. La capa de transporte la que se va a encargar de segmentar y transferir y el reensamblaje de los datos para las comunicaciones. La capa de sesión va a proporcionar servicios a la capa de presentación para gestionar el intercambio de los datos. La capa de presentación va a proporcionar una representación legible de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. Y pues ya la capa de aplicación es la que ya está de frente al usuario y va a proporcionar protocolos para poder hacer uso de la información recibida o
que se desea enviar proceso a proceso, ¿no? El modelo de referencia TCP/IP abstraído, 4 capas. La capa inferior, capa acceso a la red, va a controlar los dispositivos del hardware y los medios que forman la red. La capa de internet va a determinar el mejor camino, la mejor ruta a través de una red o a través de múltiples redes. La capa de transporte se va a encargar de regular la comunicación entre distintos dispositivos a través de múltiples redes. Y por último, la capa de aplicación va a representar los datos para el usuario final mediante codificación, un control de codificación de la información recibida, ¿no? Volvemos a ver una comparación de la abstracción que había mencionado antes. Las primeras 3 capas superiores del modelo OSI se abstraen en la capa de aplicación solamente del modelo TCP/IP. Las capas de transportes y red son las mismas y las 2 primeras capas inferiores, capa física y capa de enlace de datos, se abstraen en la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP, ¿no? Estas 2 primeras capas se van a encargar de los mecanismos necesarios para poder acceder al medio, al canal de red, al canal de comunicación y mecanismos físicos para enviar esos datos a través de señales eléctricas, ¿no? A través de señales para que fluya por la red, ¿no? Ahora vamos con el encapsulamiento de los datos. Segmentación del mensaje. Cuando hablamos de segmentación de mensaje, va a consistir en un mecanismo en el cual la información se va a dividir en unidades más pequeñas. Entonces, lo que se va a realizar aquí es una multiplexación para poder tomar múltiples flujos con múltiples enlaces de datos que van a estar divididos debido a la segmentación y poder entrelazarlos juntos, ¿no? Ahora, el proceso de segmentación tiene 2 ventajas principales, las cuales podemos mencionar, las que son el aumentar la velocidad, que básicamente hace referencia a la capacidad de poder enviar grandes cantidades de datos a través de la red sin colapsar un enlace de comunicaciones, ¿no? También otro beneficio, otra característica positiva, otra ventaja del proceso de segmentación es que aumenta la eficiencia, ya que si los segmentos, los mensajes, el proceso de dividir la información en unidades más pequeñas, si algunos segmentos no han llegado al destino, solamente esos segmentos van a ser retransmitidos y no así toda la información nuevamente. Esto para evitar o para mejorar el uso del canal de comunicación, ¿no? De que sea más eficiente, ¿no? También debe
contar con una secuenciación que habíamos mencionado hace un momento atrás, es decir, que los mensajes que han sido divididos en unidades más pequeñas, en segmentos, es decir, a medida que se están transmitiendo a una determinada velocidad mediante un determinado canal gracias a la multiplexación o un determinado enlace, deben ser o deben estar etiquetados, deben estar enumerados para que cuando llegue al destino puedan ser reensamblados de nuevo. ¿Qué protocolo es encargado de hacer esta tarea, esta función? Es la del protocolo TCP de la capa 4 de transporte. ¿Qué va a ser la responsable de secuenciar, de etiquetar, de enumerar los segmentos individuales, ¿no? Unidades de datos de protocolo, que es lo que yo les estaba repitiendo a cada rato, abreviado como PDU. A medida que habíamos visto el proceso de encapsulamiento, el proceso de comunicación desde una fuente hacia un destino, cada capa, cada protocolo de cada capa va a tener su propia unidad de datos de protocolo, y a medida que el camino sea ascendente o descendente, dependiendo desde el punto de vista de la fuente o desde el punto de vista del receptor, se van a encapsular o se van a desencapsular cada uno de los datos que agregue cada protocolo. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es que la encapsulación va a ser el proceso en donde los protocolos van a agregar información a los datos. Esa información va a ser unidad de datos del protocolo en cuestión, de cada capa, a medida que se esté trasladando, si es de forma ascendente o descendente, ¿no? Si nosotros vamos a hacer un encapsulamiento, estamos refiriéndonos a un sentido descendente, un sentido descendente, porque vamos a generar los datos desde los datos del usuario, desde la capa de aplicación, pasando por la capa de transporte de manera descendente, obviamente. La capa de aplicación va a generar los datos, a esto le vamos a llamar datos de usuario. Luego pasa por la capa 4, donde los protocolos de esta capa van a agregar también sus propios datos, su propia información a los datos. A esto le vamos a llamar segmento. A la unidad de datos protocolos, cuando ya vaya por acá, le vamos a llamar segmento. A medida que pase por esta capa de transporte. Cuando los datos ya esté por la capa 3, la capa de red, esta capa, los protocolos de esta capa le va a agregar también su información, y a esto le vamos a llamar paquete. Cuando esté por la capa de enlace de datos o la capa 2, le vamos a llamar trama, cuando ya haya agregado su información. Y por último, cuando ya la información esté en bits, secuencia de bits, ¿no? O un bloque de bits, ¿no? Entonces, de esta manera es cómo se ven las unidades de datos de protocolos y cómo se van agregando a los datos a medida, según el orden, ¿no? En este caso es descendente, desde los datos que origina el usuario hasta que llega o se desea enrutar hacia otro destino, ¿no? El destino lo que va a hacer es el proceso inverso en forma ascendente, desencapsulando los datos, ¿no? La encapsulación se realiza en forma descendente, la desencapsulación se realiza en forma ascendente. De esa forma corrijo lo que dije al inicio. Bueno, y
ya habíamos visto de nuevo el encapsulamiento, es un proceso descendente, como acabamos de decir. El nivel anterior hace su proceso y luego lo pasa al siguiente nivel de modelo, es decir, desde la capa de aplicación hace su proceso, agrega la información al dato y lo pasa al siguiente nivel, a la siguiente capa del modelo, en este caso la capa 4 de transporte, hace su proceso, agrega información al dato, este ya sería el segmento, pasa al siguiente nivel del modelo, a la siguiente capa del modelo, y este proceso entonces se va a repetir por cada capa hasta que se envía como secuencia de bits, como acabamos de ver acá al final, ¿no? Hasta que se envía como secuencia de bits y que va a hacer o que va a fluir mediante los medios de red, ¿no? Bueno, la secuencia de bits en señales, ¿no? El proceso de encapsulamiento es al revés, en forma inversa. El destino lo que va a hacer es, o el receptor, el dispositivo receptor lo que va a hacer es recibir la secuencia de bits, o mejor dicho, en señales se convierte a secuencia de bits. Luego, cada capa, en este caso, si es un desencapsulamiento, va a empezar en sentido ascendente, entonces va a empezar por la capa de enlace de datos, o la capa de acceso a la red, Network Access, y lo que va a hacer es eliminar el encabezado de la unidad de datos de protocolo de la capa de red, en este caso, y va a pasar al siguiente nivel superior los datos que se van a procesar acá, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, se recibe como una secuencia de bits, se descarta el encabezado, se saca la información donde va a estar la trama Ethernet, se descarta el encabezado, se pasa al siguiente nivel lo que es la información a procesar, en este caso el paquete IP, el paquete IP, se pasa al siguiente, se elimina el encabezado y se pasa al siguiente nivel los datos, en este caso ya sería el segmento a procesar y así sucesivamente hasta llegar a los datos del usuario, ¿no? Esto es pregunta de examen, así que ojo acá. Y por último, ¿cómo los dispositivos finales accesan a los datos? Veamos. Cuando hablamos de direcciones de red, tanto en la capa de enlace de datos, la capa 2 y la capa 3, capa de red, van a utilizar un direccionamiento para poder entregar la información desde la fuente hasta el destino. Entonces, si hablamos de una fuente, de un origen y hablamos de un destino, estas van a estar identificadas plenamente mediante direcciones de origen y direcciones de destino. Esto en ambas capas, en la capa de enlace de datos y en la capa de red. En la capa de red, estas direcciones de origen y de destino se van a encargar de enviar el paquete IP que vimos en capa 3, paquete IP, desde el dispositivo origen hasta el dispositivo final. Ya sea si se trata de una LAN, de una red de área local, o de una red remota o una WAN, ¿no? Esto en la capa de red. Ahora en la capa de enlace de datos, también se va a contar con direcciones de origen y direcciones de destino. Estas direcciones de origen y de destino en la capa de enlace de datos se van a encargar de enviar la trama de Ethernet, por ejemplo, desde una tarjeta de red de internet, una NIC, una Network Interface Card, tarjeta de interfaz de red, de una tarjeta de interfaz de red origen hacia una tarjeta de interfaz de red destino, desde una NIC origen hacia una NIC destino, desde el punto de vista de la capa de enlace de datos, ¿no? En la misma red, solamente en una LAN. ¿Ok?
¿Ok? Entonces acá podemos ver, en resumen, una ilustración de cada una de estas capas. Una ilustración de las funciones de cada capa. Podemos ver, pareciera que es del modelo OSI, porque empezamos con la capa física, del modelo de referencia OSI, en relación a cómo manejan los datos. Podemos leer acá que en la capa física es la que se va a encargar de manejar la temporización del mensaje y la sincronización de los bits que se van a transmitir a través del medio físico. Podemos pensar. Tenemos en la capa de enlace de datos, en las cuales, como acabamos de decir, se van a manejar, se van a responsabilizar de las direcciones de origen y direcciones de destino física. Podemos pensar nosotros, y lo vamos a ver después, como las direcciones MAC de los dispositivos que van a estar ubicadas en las tarjetas de interfaz de red. Tenemos la capa de red, la capa network, que se va a responsabilizar de las direcciones de origen y destino lógicos. Como son las direcciones IP. La capa de transporte se va a encargar de las direcciones de origen y destino de los números de los puertos, con el propósito de poder ubicar, o mejor dicho, diría, identificar las aplicaciones que en cuestión en que estén usando, ¿no? Y las capas superiores, después de la de transporte, se van a encargar de codificar los datos para representar la información al usuario final, ¿no? Que va a ser usada por el usuario final, ¿no? Ese es el proceso de ahora, haciendo un resumen de todo lo visto, de lo que trata esto de las capas, ¿no? Entonces habíamos hablado de las direcciones de origen y destino. Desde el punto de vista de la capa 3, nos referimos a ella como direcciones IP de origen lógico, direcciones que van a ser direcciones lógicas, o dirección IP destino. IP de destino, dirección lógica también, ¿no? Los paquetes IP, la unidad de datos de protocolos de la capa 3 de red, de la capa, va a ser el paquete IP. Habíamos visto al inicio, acá por ejemplo, la unidad de datos de protocolo de la capa 3 va a ser el paquete IP. Este paquete IP va a contener, se va a responsabilizar de dos direcciones, ¿ok? Esto es muy importante, atención por favor. Va a contener la dirección IP de origen, que va a ser la dirección IP del dispositivo emisor, de la fuente del origen de la información, la fuente del origen del paquete. Aquí podemos ver un ejemplo en cómo a este dispositivo emisor se ha asignado una dirección IP, que más adelante vamos a hablar a detalle el tamaño de la dirección, cómo está compuesta, qué formato tiene y qué coherencia cómo se la debe de entender, ¿no? Tenemos también la dirección IP de destino, la cual va a ser la del dispositivo receptor, la tenemos acá, la 172.16.199, la cual va a ser el destino final del paquete en cuestión que se quiera enviar o recibir en este caso. Estas direcciones pueden estar en
enlace o también de forma remota, es decir, pueden estar en la misma red, en una LAN o en una web, ¿no? Dentro del paquete. Entonces, en el paquete IP vamos a tener un campo de dirección origen y dirección destino. Esas direcciones van a estar ubicadas acá como información de datos de protocolo, unidad de datos de protocolo, en este caso del paquete IP, ¿no? Esta dirección de red origen, una parte, una sección de estos octetos de esta dirección de red origen, de esta dirección IP de origen, perdón, podemos obtener datos como ser a la dirección de red a la que pertenece esta dirección IP de este emisor, así como también lo podemos ubicar del destino. Si conocemos su dirección IP y su máscara, y vamos a estudiar eso más adelante, podemos obtener información desde a qué red pertenece, ¿no? A la red a la que pertenece pueden ser una LAN o una WAN, y esa LAN y esa WAN a la que pertenezca va a tener la misma porción de red, una determinada cantidad de octetos van a ser la misma porción a la que pertenecen estas direcciones IP. En otras palabras, lo que trato de decir es que si este emisor tiene una dirección IP, esta dirección IP va a estar ubicada en un rango de direcciones a la cual pertenece a una LAN, por ejemplo, o una WAN, y va a tener cierta porción de esta dirección IP, cierta cantidad de octetos. Esta dirección IP tiene 4 octetos, cierta cantidad de octetos va a ser la misma porción que la dirección de red a la que pertenece. Lo mismo sucede en el caso del destino. Entonces, en otras palabras, lo que trato de decir es que habrá una sección de red de la dirección IP y una sección de host a la cual pertenecen, ¿ok? Ahora, si los dispositivos origen y destino están en la misma red, habíamos dicho que van a tener la misma porción de red, ¿no? Eso quiere decir, si tenemos el emisor por acá en la LAN y el servidor, digamos, FTP por acá, ubicados en la misma LAN, no están ubicados en fuera de la LAN, van a tener la misma porción de red, y en este caso podemos observar que los primeros 3 octetos de la dirección de red, por ejemplo, de la computadora, 192.168.1, esa porción va a ser igual a los 3 primeros octetos de la dirección IP del servidor, que es el destino, 192.168.1. Y entonces decimos que estos dos dispositivos, origen y destino, van a estar en el mismo número de la porción de red de la dirección, ¿okay? Así como vemos acá en pantalla. Y esto se ve reflejado en la capa en la unidad de datos de protocolos del paquete IP, que es esto de acá, que estoy señalando. La dirección origen, vemos que la porción de red son las mismas, podemos ver network 192.168.1, y lo mismo en el origen, ¿no? En el destino y en el origen está lo mismo. Podemos aprovechar de ver una diferencia, es que la dirección MAC, que son datos, son campos que pertenecen como dirección de origen y destino de la trama Ethernet, de la capa 2, de la capa de enlace de datos, vemos que sí se diferencian, ¿no? Sus direcciones de origen y destino, a diferencia de que en la capa de red, sus direcciones de origen y destino IP sí son la misma porción de red, ¿no? Esto, reconozcamos esa diferencia para
posteriores ejercicios. Ahora, centrándonos en las direcciones de origen y destino de las físicas de la trama Ethernet, ya no del paquete IP, vemos que son diferentes, ¿no? ¿Qué rol cumplen estas direcciones físicas? Pues que si se tratase de una LAN, la dirección física del origen siempre va a ser la dirección MAC real de estos dispositivos entre sí, ¿no? Estas direcciones MAC, no olvidemos también mencionar que van a estar integradas físicamente, asignadas a la tarjeta interfaz de red que habíamos visto en las anteriores diapositivas, y van a ser direcciones locales. Van a ser direcciones locales. ¿Okay? Ahora, si se tratase de una de dispositivos que intentan comunicarse de forma remota, ya no en una LAN, pues como tenemos acá en pantalla, el origen es la 192.168.1.110. Esto está reflejado acá, el campo de red es el mismo, perdón, no, el campo de red está anotado acá, pero el destino tiene otra dirección que pertenece a otra red por el campo de red 172.116.1. es decir que el dispositivo destino está remoto, no está ubicado de manera local. Esta información se puede observar en este campo, en estos campos del paquete IP. Sin embargo, en la trama de enlace, en la trama Ethernet de la unidad de datos protocolo Ethernet de la capa de enlace, podemos ver que el origen es la dirección MAC, podemos ver que la dirección MAC origen, de la dirección física origen, como quieran llamarlo, tiene por nombre la dirección MAC del emisor de esta máquina, y el destino apunta a este router, no apunta al destino real, que es el servidor, que tiene otra dirección MAC, como podemos ver acá en pantalla. Esto quiere decir que cuando suceda esta transmisión, a medida de que el paquete o los datos, el segmento, se vaya ubicando a lo largo de la ruta, en ciertas fases la dirección destino va a cambiar. Si en la fase del inicio de la comunicación, el destino de la MAC, el destino de la dirección MAC, de la dirección física, si la información recién se está generando, va a apuntar primero a la dirección MAC del router, el cual este dispositivo va a permitir enrutar el tráfico hacia otras redes. Entonces, en la primera fase de comunicación, la primera dirección MAC destino que va a aparecer o que se va a agregar acá va a ser la del router, que va a permitir enrutar toda la información, todo el tráfico hacia la red remota o este dispositivo remoto que está por este lado.
a medida que esa fase o la información llega a este router, la dirección destino va a cambiar por el del dispositivo intermedio siguiente por la cual va a pasar la información. Dependiendo de la ruta que se escoja, va a seleccionar la dirección MAC destino del dispositivo intermedio, del siguiente dispositivo intermedio de red, de tal manera y así sucesivamente hasta llegar al destino que es el servidor. Veamos. En el caso de las direcciones IP de origen y destino, ya habíamos visto que sus direcciones IP podemos observar que van a estar en distintas redes porque la dirección de la máquina, estamos hablando ahora en la capa de red, de la máquina origen, de la PC origen, la porción de red va a pertenecer a una red y el servidor web va a pertenecer a otra red. El campo de estos octetos nos hacen confirmar que van a pertenecer a otra red. Este servidor está por acá, física y lógicamente podemos ver eso, ¿no? Físicamente la máquina está por acá, origen, y el destino está por acá, y eso de manera física. De manera lógica podemos ver mediante su dirección que el campo de red también se diferencia en ese sentido, ¿no? Esto en la capa de red. Y como habíamos mencionado y había adelantado hace un momento el caso de la capa de enlace de datos, sucede de la siguiente manera. Habíamos dicho que la primera fase de comunicación, la dirección física destino, estoy hablando ahora en capa 2, la dirección física destino, ya no estoy hablando lógica, sino física, va a apuntar primero al router que va a permitir a esta LAN enrutar el tráfico hacia otras redes. Es decir, en este caso va a hacer uso, hemos hablado del puerto físico de este router al que está conectado esta LAN. Ese puerto físico va a tener una dirección, una tarjeta de interfaz de red por la cual va a estar asignada una dirección MAC. Este puerto físico también se le denomina y que sea, por favor, anotado, puerta de enlace predeterminada de esta LAN. ¿Okay? Esta puerta de enlace va a permitir que esta LAN enrute el tráfico hacia redes remotas, ¿no? En una primera fase de la comunicación, vuelvo a repetir, entonces la dirección MAC destino va a ser la dirección MAC de esta puerta de enlace de este router R1. Una vez que la información que haya originado el origen, que haya originado la fuente de esta máquina, haya llegado, esté por esta acá, las direcciones destino se va a modificar. Veamos cómo sucede esto. Bueno, aquí habíamos visto eso. El direccionamiento MAC para el primer segmento de la primera fase va a ser el origen, la dirección MAC del que envía la trama, y el destino va a ser la puerta de enlace del router, ¿no? La dirección MAC de la puerta de enlace predeterminada. Este es un puerto físico que va a presentar el router que habíamos mostrado al inicio. Veamos. A ver. Ya. Cuando ya el segmento haya llegado a este router, esta tabla, estas direcciones de origen y destino físicas, direcciones MAC, van a cambiarse. En la segunda fase, ¿quién va a tomar o qué dirección física, qué dirección de origen física se va a tomar, qué dirección de origen MAC se va a tomar ahora en la segunda fase de la comunicación? Cuando ya el segmento esté en el router R1, pues va a tomar la dirección
MAC de origen de este puerto que va a ser la puerta de enlace, y como dirección MAC destino va a tomar la dirección MAC de la interfaz del puerto físico del router que ya lleva a la red de la máquina destino, ¿no? Del destino. En otras palabras, y de manera general, lo que estamos diciendo es que el direccionamiento MAC va a cambiar de enlace a enlace, de segmento a segmento, de fase en fase. No se va a mantener fijo como lo hace el direccionamiento IP de la capa 3. Vuelvo a repetir, el direccionamiento de capa 2 va a saltar, va a cambiar de enlace a enlace, salto a salto, a medida que vamos, que la información que va fluyendo. Pero la capa 3, el direccionamiento de capa 3 se va a mantener fijo, no se va a cambiar, ¿no? Entonces podemos ver acá ese comportamiento. En un primer momento o el primer segmento, la dirección MAC origen va a ser de la máquina origen, vuelvo a repetir, y la dirección MAC destino va a ser de la puerta de enlace de ese router que va a enrutar el tráfico hacia afuera. En un segundo segmento, el direccionamiento de capa 2, L2 header, va a cambiar en base a esas interfaces, a estos puertos físicos entre estos dos routers. Pero el direccionamiento de capa 3 se va a mantener constante, ¿sí? El direccionamiento de capa 2 va a ser variable y el direccionamiento de capa 3 va a ser constante hasta llegar al destino, ¿no? Aquí vemos ya cuando el segmento parte desde la interfaz de salida de este router, de este primer router, hacia como destino la otra interfaz del otro router, en el cual se van a agregar como información sus direcciones MAC respectivamente. Mientras que vemos que el direccionamiento de capa 3 se mantiene desde un principio. Y por último, para el tercer segmento, para el tercero o último segmento, vemos que el direccionamiento de capa 2 se va a reemplazar por la dirección de la MAC de la interfaz de salida de este router en cuestión, que va a ser la dirección MAC origen, y la dirección MAC destino ya sería por último ya la máquina destino. Entonces, a medida que se va saltando de enlace, la dirección MAC va a cambiar, ¿no? En conclusión, a diferencia de que el direccionamiento de capa 3 no lo hace, ¿no? Se va a mantener. De esto hay preguntas en el segundo parcial, si no me equivoco, así que atención acá también. Entonces, en eso consiste cómo se va variando, modificando el direccionamiento en capa 2 y cómo se va manteniendo y sigue siendo el mismo el direccionamiento en capa 3, origen y destino de ambos casos, ¿no? Bueno, hemos terminado esta diapositiva que hemos hablado sobre protocolos, reglas, encapsulamiento, qué funciones deben tener los protocolos, modelos de red, de manera básica, un repaso. En la próxima asignatura vamos a ver capa física y capa de enlace de datos, ya de manera específica. Vamos a repasar y
yo creo que ya estarían listos para su examen de su primer parcial, ¿no?